Las hojas de cálculo son una de las herramientas más socorridas a la hora de organizar ideas, crear listas o incluso realizar cálculos matemáticos. Las utilizamos prácticamente para cualquier cosa y hoy en día ya no es posible concebir un mundo sin ellas. Hoy vamos a hablar acerca de las historias de algunas hojas de cálculo. Hemos dicho que es la historia de Excel, pero realmente es la historia de hojas de cálculo, aunque ahora decir hojas de cálculo es decir Excel. Y la idea de digitalizar las hojas de cálculo nació a principios de los 60, pero fue una idea que se abandonó hasta la llegada del PC doméstico en los años 80. Entonces vamos a contar todo lo que ha sucedido desde entonces, desde un programa llamado VisiCalc hasta Excel. Así que vamos por ello. Las hojas o plantillas de cálculo han sido utilizadas durante siglos por los contables. De hecho, es un método que utilizaba probablemente la gente que andaba en los desiertos, los abuelos de tus abuelos, cuando tenían su tiendita, por ejemplo, o los grandes bazares de hace mucho tiempo utilizaban unas enormes hojas en donde iban llenando datos, más o menos como lo que ves en la imagen ahí, y en donde se llenaba la información. Sin embargo, conforme fue surgiendo la computación en 1961, pues apareció un señor llamado Richard Manstech, que era economista y profesor de la Universidad de Columbia Británica, e introdujo su concepto en un artículo llamado Bougainville Models and System Simulation. Más tarde desarrolló este concepto con otros dos libros posteriores y los tituló Contabilidad y Modelos Analíticos y Simulación de las Empresas a través de un programa de computador de presupuesto. Es muy bonito, hoja de cálculo. Pero el segundo libro contenía entradas y salidas detalladas de un programa informático, ilustrando el principio y el final de una hoja de balances y una serie de presupuestos con pérdidas, ganancias y un balance general, proyectado en forma de hoja de cálculo. Y el programa fue escrito utilizando Fortran 4 por dos de sus asistentes de investigación, Tom Schneider y Paul Zittlau. Pero la obra de Manstech fue discutida en el mundo económico e informático, pero en general los expertos en computación no le hicieron como mucho caso. Por lo tanto, la idea se quedó en un cajón y las hojas de cálculo electrónicas solo llegaron a ser conocidas de forma amplia durante la década de los 80, cuando comenzó el boom de los ordenadores personales o las PCs. Y de hecho la primera gran aplicación que se popularizó fue en el año de 1979 para ordenadores, que fue desarrollada por Daniel Bricklin y su colaborador y el programador Bob Braxton, y decidieron llamarle VisiCalc como abreviación de Visible Calculator, y fue desarrollado por el Apple II. La aplicación nació cuando Dan Bricklin observó cómo su profesor de la Harvard Business School tenía que estar borrando y recalculando una gran cantidad de datos en la pizarra durante las explicaciones de modelos contables. Entonces se le ocurrió que sería bueno poder crear un concepto de pizarra y tiza electrónica. Y de ahí nació el primer killer app de las hojas de cálculo. La primera aplicación. Me muero si tengo que llenar esa hoja que ven ahí en esa pantalla. La verdad es que era muy rústico, pero era alta tecnología en la década de los 80, inicio de los 80, finales de los 70. VisiCalc fue el primer programa en el que empezó a denominar hoja de cálculo electrónica. Primero porque se parece a las hojas de cálculo en papel. Imitó la organización de los datos en celdas, con filas y columnas, y permitía cambiar los valores de las celdas y recalculaba automáticamente basándose en fórmulas almacenadas en celdas, que hace referencia a todo lo que viene después. Esas configuraciones en celdas, con filas y columnas, las seguimos usando hoy en día en Excel, aunque obviamente no es la misma interfase que usamos hoy. No hay nada que ver con lo de aquella época. VisiCalc consiguió ser un éxito arrollador, pero no le duró muchos años, porque ya varios problemas legales en 1983 distrajeron a los desarrolladores de VisiCalc, lo que, unido a su lentitud para adaptarse a los nuevos IBM PC, fueron aprovechados por Mick Kapor, un amigo de Bricklin y Braxton, porque Kapor creó una empresa llamada Lotus Development Corporation, con la que desarrolló su propia hoja de cálculos específica para los IBM PC de aquella época. Así,
llegó un nuevo rey, el Lotus 123. El Lotus 123 facilitó el uso de las hojas de cálculo porque agregó gráficos integrados, así como la capacidad de realizar operaciones rudimentarias o elementales de bases de datos a partir de su función de búsqueda de tablas. Fue el primer programa, fue el primer programa de este tipo en introducir celdas de nombres, rangos de celdas y macros de pulsación de teclas leídas en una hoja de cálculo, que están hasta el día de hoy. Y en definitiva, este programa consiguió dar sentido a que las empresas comenzaran a introducir equipos informáticos. Ya valía la pena comprarse uno. Gracias, Lotus 123. Por ti existe el mundo tal como es ahora. Eso fue en el mundo laboral. De hecho, fue tan exitoso que casi desde su lanzamiento consiguió tomar inmediatamente el lugar de VisiCalc, convirtiéndose rápidamente en aplicación de hojas de cálculo de referencia. Pero sin embargo, como pasó con VisiCalc, Lotus inició su declive al no saber adaptarse a una nueva revolución informática. Y esta es la que supuso la irrupción del sistema operativo Windows. Acuérdate que antes de eso existía MS2, que era pura pantalla. Entonces ellos en un principio trataron de mantener el programa fiel a MS2, porque era su fuerte. Y cuando ya quisieron reaccionar, ya era tarde, porque ya había llegado Excel. Sí, todopoderoso Excel. Este es Excel como se veía en una Apple. Y es que la primera versión de Excel fue desarrollada para Macintosh y en septiembre del 85 y fue posteriormente para Windows, cosas de la vida. Y eso se lanzó en el 87 más o menos. Entonces a principios de los 90 compitió duramente con un Lotus que fue convirtiéndose a Windows y fue tratando de mantener ahí la lucha con Excel, pero ya en 1995 Excel era el rey, se impuso y era la referencia de las hojas de cálculo. Y esto era porque Excel ofrecía una interfaz de usuario que mantenía la esencia y las premisas de este tipo de programas incorporados desde VisiCalc, con celdas organizadas en filas y columnas. Cada uno podía tener datos, fórmulas, referencias relativas, absolutas o mixtas a otras celdas, y uno de sus grandes logros fue que por primera vez se permitía definir su apariencia. Podías cambiar fuentes, atributos, las celdas, y también fue la primera en introducir la recomputación inteligente de celdas. Esto es decir, que cuando las celdas que se dependen una de otras se modifican, entonces todas las celdas cambian su valor. Entonces es algo bien importante. Con el tiempo Excel consiguió prestarle su nombre al software de hojas de cálculo. En general ya está dado en la cultura popular que cuando dices mándame un Excel, entiendes que quieres decir mándame una hoja de cálculo. Entonces esto es su primera versión, ha seguido evolucionando y aunque han aparecido innumerables alternativas como LibreOffice, Google Sheets, etc., Excel sigue siendo el rey. En fin, ¿qué te puedo decir? Así que esta ha sido más o menos la historia de Office, de Excel y de las hojas de cálculo. Gracias por seguirnos, suscríbete al canal, dale like, compártelo. No, anota la clase y nos vemos en la otra.